Vamos a pasar ahora con la doctora Sigrid Arzt Colunga. Ella es doctora en estudios internacionales por la Universidad de Miami, maestra en estudios internacionales y estudios por la paz por la Universidad de Notre Dame en Indiana y licenciada en relaciones internacionales por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Se ha desempeñado como consultora del Banco Mundial en diversos temas para el capítulo México y América Latina. Ha impartido cátedra en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, el CEFA, en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica, el CIDE, y en la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, Sigrid. No, muchísimas gracias y quiero agradecer igual que todos los que me antecedieron en la palabra, el poder compartir también reflexiones y un poco de la experiencia que ha sido el equilibrar el acceso a la información con la protección de datos. Varios de los elementos, la comisionada Pechart el día de ayer los introdujo, y entonces en lugar de yo marearlos con mis láminas porque no me dio tiempo de recortarlos, voy a dejar esta y voy a invitarlos a que vean la presentación, porque la entrada que yo hago a la presentación es a partir de todo el marco de protección de datos personales, que es una de las responsabilidades del IFAI sobre el sector público, y 3 casos específicos que les voy a compartir de debates profundamente fuertes sobre acceso a la información y protección de datos en el seno del IFAI con respecto a abrir información que implica hacer identificable gente que ha estado en la cárcel, gente que está sujeta a procesos judiciales y gente que ha pedido ser removida de ciertas bases de datos que hoy existen por ley, aun cuando han compurgado la pena, y darles unas reflexiones finales en su caso. Entonces, en este sentido, iré a lo largo de mi propia presentación que tengo aquí a la mano, y les dejo la presentación para que la puedan ver con más detalle. A casi 9 años de la entrada en vigor de la Ley Federal de Acceso a la Información, se inició un proceso de construcción de un marco jurídico que regule adecuadamente la protección de los datos personales en posesión del sector federal. El mundo ha cambiado vertiginosamente y cada vez enfrentamos nuevas herramientas tecnológicas que, si bien hacen inestimable las ventajas de acceso e intercambio de información, también implica un creciente reto para la protección de datos personales, porque todos en algún momento ya nos encontramos en el mundo virtual del Internet. Hoy día los datos personales que circulan por la red no solo constituyen elementos de identificación, sino también son materia prima de comercio. Lo que es una realidad es que al IFAI le toca velar por 2 derechos fundamentales: el derecho a la privacidad y el derecho al acceso a la información. Desde su creación, el IFAI ha tenido que revisar cuál es la información que las dependencias de la Administración Pública Federal poseen, generan y adquieren de todos los ciudadanos. Esto es, de garantizar el acceso a la información de instituciones como la PGR, la Secretaría de Seguridad Pública, la Policía Federal, pero también proteger los datos personales que esas dependencias poseen, tanto de su personal como de los ciudadanos. En este sentido, el IFAI ha tenido que ir haciendo una tarea sumamente compleja, pero necesaria, porque debe de equilibrar la rendición de cuentas que amerita cualquier democracia y el derecho a la privacidad de todos los individuos que conforman nuestra sociedad. La interpretación de ambos derechos no está exenta de divergencias y hasta ha sido una de las más fuertes disputas y controversias en el seno del Pleno. Bajo mi perspectiva, y así siempre lo he sostenido, estos derechos no se contraponen. Contrario a tal situación, la transparencia y la rendición de cuentas están enfocadas al actuar del sujeto obligado, a que como ciudadanos revisemos las políticas públicas que instrumenta, en este caso, el sector seguridad y la Procuración de Justicia, pero siempre velando sin que se dañe la integridad o la vida de los individuos que sobre estas instituciones tienen información. Es evidente que el derecho a protección de datos es un derecho de tercera generación, donde en este país estamos en un proceso de adquisición de una cultura de la privacidad y del manejo de nuestros datos personales. Damos a diestra y siniestra, por ejemplo, nuestra
credencial del lector, sin mediar la cantidad de datos personales que nosotros estamos divulgando al unísono. Los datos personales suelen tener 2 barras. Por un lado, los datos básicos, nuestro nombre, nuestro CURP, nuestro domicilio particular, la nacionalidad, el lugar de residencia y el teléfono particular. Pero ¿qué sucede cuando los datos son sensibles? El origen étnico, las características físicas, el estado físico o psicológico, las preferencias políticas, sexuales o religiosas. Todas estas últimas son datos sensibles. Y estos datos sensibles están sujetos a un cuidado y a una protección de todas las entes públicas y hoy incluso las particulares que hacen manejo de esa información. El procedimiento, como ustedes saben, y está ya desde la Constitución, el derecho en el artículo 16 a los llamados derechos ARCO, esto es al acceso, rectificación, cancelación y oposición, es un derecho que todos los ciudadanos tenemos porque cada acto en el cual nosotros entregamos datos personales estamos consintiendo a un adecuado manejo de los mismos. Pero ¿qué sucede cuando nos cuestionamos si el tipo de sangre debe de ser registrado por una escuela? ¿O qué hacemos cuando se nos solicita un iris para entrar a un edificio público? La realidad es que vamos dejando rastros de nuestros datos personales sin ni siquiera haber solicitado su consentimiento y eso agrega una carga sobre las distintas medidas que quienes recolectan esa información están sujetos a proteger. Ese es quizás uno de los mayores desafíos, porque conforme más datos personales y sensibles cualquier entidad, pero particularmente las de seguridad o las de procuración de justicia recolectan de nosotros, la realidad es que las medidas de seguridad debiesen ser mucho más elevadas. Hoy por hoy, de las más de 700,000 solicitudes de información, solo el 15% refieren acceso de datos personales. Desde el 2003, solamente el 12% de las solicitudes han estado dirigidas al sector de seguridad, procuración de justicia. Y evidentemente las negativas han sido considerables por este sector, que lo suyo no es la transparencia, pero las resoluciones del IFAI en su gran mayoría ha revocado el manejo de las solicitudes de información por parte de estas dependencias. Dentro del marco de la ley, el IFAI está vinculado a darle seguimiento a un tema tecnológico que le llamamos el sistema persona. Esta es una aplicación informática que debe ayudar a las entidades a que nos digan qué es lo que recolectan de nuestros datos personales por cada uno de los individuos. Y dentro del sistema persona, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con un sistema de registro de procesados y sentenciados donde compila información sobre el tipo de sangre, el color, el iris, el cabello, las fotografías de nombres familiares dependientes, su estado de salud psiquiátrico, los consumos de sustancias tóxicas, pero también tiene otro sistema que se llama el sistema de menores perdidos, donde recolecta el color, la piel, el iris, las señales particulares, el lugar de nacimiento, los nombres. Y vendría muy a cuenta lo que Mónica acaba de señalar, porque habría que ver si, por ejemplo, una vez que estos jóvenes o niños pasan por el sistema de menores infractores, al cabo de determinado tiempo se ha o no cancelado el registro de estos menores. Y les podría asegurar que existen infinitas bases de datos y documentales de quienes han pasado por el sistema de menores. Ahora bien, les comparto los 3 casos que más consideré relevantes para ustedes. El primero es la resolución 1993/11, donde un particular presentó una solicitud para la modificación de sus datos personales ante la Secretaría de Seguridad Pública respecto a la resolución emitida por el subdirector de archivo de la Dirección Nacional de Sentenciados y Estadísticas. Lo que este particular pedía es que la pena impuesta al particular ya había causado estado, había quedado extinta. Así bien, el particular había sido sujeto a una causa penal, la cual le correspondió una sentencia por el delito de extorsión en el año 2000.
En segunda instancia, se estableció procedente modificar el fallo impugnado y absolver a los sentenciados de las penas impuestas, así como de la destitución y inhabilitación en el término de un año. El particular exhibió el depósito que avaló el pago que le fue impuesto para garantizar el beneficio y fue reinstalado a sus actividades en el año 2007. Incluso la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Coordinación General de Prevención y Readaptación, emitió el oficio dirigido al Juzgado Segundo, en el que hace constar a esa dirección que se da por concluido el control y vigilancia sobre esta persona. La respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública manifestó que esto implicaba una modificación de datos personales y antecedentes penales y que esto procedía única y exclusivamente por mandato judicial. Con esta respuesta, el particular se inconformó y se convirtió en un recurso de revisión a observar por el IFAI. La cancelación del documento de identificación administrativa, él solicitaba que fuera eliminado el nombre de este registro. Una vez analizado por el Pleno del IFAI la finalidad del Archivo Nacional de Sentenciados, esto es, contar con la afiliación del procesado, el conocimiento de sus antecedentes o el aportar al juez de la causa para futuros procesos los elementos necesarios para la individualización de la pena, era posible constatar que no estaban actualizados. Sin embargo, por unanimidad, el IFAI tuvo que ordenar a la Secretaría de Seguridad Pública simplemente la actualización de la información, pero el particular no ha sido cancelado de la lista de procesados y sentenciados a nivel nacional. El segundo caso es la resolución 3412/09, que es una solicitud de información de versión pública sobre la averiguación previa que la Procuraduría de Justicia Militar detona a partir de los eventos que todos conocemos en 1998 de la comunidad El Charco. Esta misma solicitud de información se hace a la Procuraduría General de la República. En alegatos, la Secretaría de la Defensa señaló que la averiguación previa constataba de 2 tomos con 530 fojas y que estaba archivada con motivo de la reserva de las excepciones que de la ley se refirieron el día de ayer. Por otra parte, la Procuraduría también señala que la información es información reservada por un periodo de 12 años. Sin embargo, en ambos casos, la información queda revocada y se le ordena a ambas instituciones en función del artículo 14 de la Ley de Transparencia. Y esta es una de las revocaciones en las que se indica que no podrá reservarse aquella información relacionada con la investigación de violaciones graves de los derechos humanos. Es así que se instruyó a la versión pública de ambos documentos y Sedena cumplió a cabalidad con toda la disposición de las documentales, previa revisión por parte del IFAI de estar ciertos de que no se fueran datos personales en la misma, y la Procuraduría impugnó esto ante el tribunal y no ha entregado ninguna información. El último caso es un caso donde se solicita la información con respecto a los presos que han fallecido en el penal de máxima seguridad. Y fundamentalmente el corazón de la discusión entre los comisionados fue si se daba el nombre o no de las 14 personas que habían fallecido en un periodo de 10 años y si se podía tener acceso a versiones públicas de los expedientes médicos. Con respecto al primer contenido de información, que fueron los nombres, por una mayoría de 3-2, no se dan los nombres en una discusión del derecho al olvido y el derecho a ser olvidado y de ser perdonado después de haber compurgado una pena. Lo que no fue por mayoría es la discusión de la versión pública de las documentales sobre el estado de salud de estas 14 personas, quedando 4-1 y que significó una de las discusiones más ricas sobre cómo garantizábamos que estos 14 muertos dentro de un penal no fueran claramente identificados. Estos han sido de los más ricos recursos y casos que hemos tenido que enfrentar porque nos toca hacer una ponderación de derechos entre el acceso a la información y
los datos personales, para lo cual estamos obligados a hacer una prueba de interés público, donde no es ir en demérito de la privacidad, pero tiene que haber suficientes elementos que nos permitan a nosotros abrir información que por su naturaleza es información confidencial. Es así que cada vez más tenemos el desafío de desarrollar propiamente como individuos una cultura a la protección de nuestros datos y de dejarles yo inquietudes como qué hacer y cuál es la protección que hoy por hoy reciben todos esos datos de todas esas personas que se registran año con año como posibles delincuentes. ¿Qué hacemos nosotros, los responsables de los datos personales, para que revisemos que todos estos sistemas, sean electrónicos o no, tengan una adecuada protección de los mismos? No son cuestiones menores cuando sabemos que tan solo, de acuerdo al INEGI, el año pasado se pusieron a disposición del Ministerio Público 40,000 personas, de las cuales por lo menos se saben sus biométricos básicos, sus huellas digitales, su estatura, sus señales, su religión y una serie de datos personales en las que si no dejemos a un lado la posibilidad de contar con manuales sobre el manejo de datos personales, tampoco tenemos la cultura de proteger aquellos datos que se nos están entregando derivado de procesos que se inician, y habría que hacer un debate sobre cómo dar protección a esos mismos para que no tengan un mal uso. Hoy por hoy, el desarrollo de las tecnologías de la información nos obligan a exigir la protección y las medidas de seguridad sobre todos aquellos datos, y creo que con especial énfasis en el sector de la impartición de justicia, porque la facilidad para que esté un nombre allí, estén los biométricos y siga estando gente inocente, no es una cuestión menor que como sociedad debemos de debatir. Muchas gracias.